Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Esta semana vamos a volver a tirar de filosofía para intentar entender un poco mejor nuestro mundo. En agosto de 2020 tuve el placer de charlar con el doctor en filosofía José Carlos Ruiz sobre algunos de los conflictos que tenemos los seres humanos con la sociedad en la que nos ha tocado vivir. En ese episodio, es el número 73 y lo puedes escuchar en la app de Podimo, charlamos sobre la construcción de la identidad y sobre la amistad. Hablamos del hiperindividualismo que lo invade todo, de la búsqueda de la felicidad, o mejor dicho, de su encuentro. Y reflexionamos largo y tendido sobre la primacía de la conexión frente a la relación. José Carlos vuelve esta semana al podcast para seguir charlando sobre cómo aplicar la filosofía a los males de la vida moderna y en concreto a cómo utilizarla como herramienta frente al desánimo. Somos muchos los que nos vemos sobrepasados por el ritmo de nuestra vida. Una vida en la que hemos profesionalizado el tiempo libre y tenemos agendados hasta los momentos de no hacer nada, porque estamos obsesionados con el rendimiento y la productividad, y porque desde luego somos intolerantes a la incertidumbre, ya que, como decía Ortega y Gasset, hemos perdido el sentido de la perspectiva. Antes de comenzar con la entrevista, quiero presentarte al mecenas de este episodio. Gracias, Tiz, por confiar en este podcast. Tiz, T-I-I-Z, es la primera clínica especializada en ortodoncia invisible en España. Su propuesta es una nueva forma de entender la ortodoncia más estética y más cómoda para sonreír sin complejos desde el primer día. En TID te ofrecen un precio justo, cerrado y sin sorpresas, y la posibilidad de financiar tu tratamiento hasta en 48 meses. Utilizan los alineadores Invisalign, que son transparentes, se pueden quitar fácilmente para comer y su mantenimiento es tan sencillo como limpiarlos una vez al día con agua y un cepillo. Gracias a la tecnología 3D puedes obtener una simulación de cómo va a ir evolucionando tu sonrisa hasta el final del tratamiento. El resultado es más rápido y más preciso y sin el dolor de los brackets tradicionales, y además puedes comer y beber lo que quieras sin estar pendiente de los molestos restos de comida en el aparato. Sonreír es el primer paso para afrontar el desánimo del que vamos a hablar en este episodio. Y esa actitud de sonreírle a la vida es la que te va a permitir cambiar tu mundo y hacer felices a quienes te rodean. Gracias a ti, tendrás siempre tu mejor sonrisa. Descubre más entrando en tiz.es. Recuerda, tiiz.es. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bienvenido, José Carlos, y muchas gracias por aceptar esta nueva invitación a este podcast. Pues nada, Hanna, muchas gracias por la invitación, un placer. Pues, José Carlos, quiero plantear el episodio de una forma un poco distinta. Quiero aprovechar todo el contenido. Obviamente no podemos hablar de todo lo que tú tratas en Filosofía ante el desánimo, pero sí que he seleccionado algunos puntos que, en mi opinión, son los que nos están llevando al desánimo, tanto por la situación particular que estamos viviendo ahora como por cómo es nuestra sociedad actual, y si te parece los vamos a ir desgranando para ver de qué forma la filosofía nos puede ayudar a explicarnos por qué nos llevan al desánimo y sobre todo a recuperar el ánimo. Y lo primero que te quería preguntar es ¿qué diferencia hay entre desánimo y desgana? Porque creo que no es lo mismo. Bueno, claro, no es lo mismo. Así a grosso modo te diría que desgana tiene mucho que ver con que no tienes la voluntad para hacer algo que sabes que debes hacer, pero el deber hacerlo, que lo tienes muy claro, no implica el desánimo, implica simplemente la falta de voluntad para hacer algo que comprendes que es necesario, es obligatorio, es positivo para tu vida. Entonces, bueno, la desgana se apodera de nosotros de vez en cuando y es normal. Pero no te rompe los esquemas mentales, que eso es lo que sucede con el desánimo. Es decir, el desánimo en muchas ocasiones tiene que ver con que, de algún modo, la configuración de la vida que tienes en alguno de sus aspectos se rompe, se viene abajo, ¿no? Y no encuentras ni energías ni motivos para volver a configurarla. Y eso es lo importante, es decir, que no tienes ninguna motivación y tampoco tienes esa voluntad, esa energía para hacerlo. Entonces, el desánimo aparece en la vida. A mí no me preocupa en exceso que el desánimo forme parte de la construcción de la identidad porque es normal. Lo que sí me preocupaba cuando me puse a trabajar en el libro es que fuese
crónico, es decir, que de alguna manera se filtrara por los poros de la identidad en muchos aspectos y se fuese anclando y sedimentando un poco ese pozo de desánimo pues en el amor, en la amistad, en el entretenimiento, en las relaciones de pareja y en el trabajo, ¿no? Y claro, cuando empecé a hacer el análisis, pues puse el foco en eso, en que el desánimo no fuese crónico. Si te parece, te voy a plantear la primera causa que para mí es motivo de desánimo y que tú lo tratas tanto en este nuevo libro como en otros libros anteriores, y de hecho algo hablamos en el otro episodio que grabamos, y es no saber quiénes somos ni quiénes queremos ser. Y aquí te quería plantear en concreto 3 conceptos de los que tú hablas. 1, la falta de identidad. 2, el exceso de identidad. Y 3, la poliidentidad, que es una cosa que me he inventado yo, porque claro, ahora como que queremos, y es a propósito de lo que leí en el libro de las máscaras que tú hablas, claro, ahora queremos ser tantas cosas, básicamente queremos serlo todo, que hay gente que tiene como, ¿no?, identidad múltiple. Bueno, voy a comenzar, si te parece, por la última, ¿no? Lo de la poliidentidad a mí me resulta... bueno, habría que darle una vuelta, ¿no? Sí, no el está concepto pulido. de poliidentidad, porque me parece quizá problemático desde el momento en el que hablamos de la construcción de una identidad hoy en día que duplica su campo de trabajo. Por una parte tienes la identidad virtualizada, lo que yo llamo el avatar, que todo el mundo se va fabricando uno y le dedica mucho tiempo, mucha atención y puede pasar, no digo que pase, ¿no? Que empieces a hibridar el mundo virtual con el mundo real y entonces pues se nos cuele esa figura de Narciso que se enamora de su reflejo en el espejo, pero que no se da cuenta, ¿no?, de que aquello es una identidad falsificada o que no corresponde con lo real. Y no creo que haya, fíjate, un exceso de identidades. De hecho, en el libro hablo de precisamente, tú has hablado antes del tema de las máscaras. Tiene mucho que ver con la civilidad. Richard Sennett, uno de los pensadores más curiosos de finales del siglo XX, hablaba de la falta de civilidad desde el momento en el que pensaba que habíamos perdido el uso de máscaras. La gente suele pensar que la máscara es algo pues, negativo y que falsifica, pero entendido desde la perspectiva de Sennett, me parece muy interesante recuperar las máscaras, y mientras más máscaras mejor, porque la máscara implicaba que ponías el foco de atención siempre en el otro, es decir, en los contextos en los que el otro formaba parte de la construcción de tu identidad. Y entonces teníamos una máscara para estar en casa con la familia, otra máscara para estar con los amigos, otra máscara para estar en el trabajo o en la universidad, otra máscara si vas a una cena, en fin. Sabía interpretar los contextos y vas cambiando las máscaras, y las máscaras lo que hacían era potenciar la civilidad, la capacidad de civilización, de mezclarte con distintas personas y con distintas esferas sociales, poniendo máscaras diferentes. Es decir, que la máscara lo que hacía era, en el fondo, facilitar esa transición a la comunicación con el otro, y teníamos un montón de máscaras. Pero creo que no, creo que en el siglo XXI la hiperidentidad, este exceso de identidad del que tú has hablado, tiene mucho que ver con decir, bueno, pues yo solamente tengo una y si te gusta bien y si no te aguantas, porque ahora el foco de atención ya soy yo, es decir, ya no te tengo en cuenta ni me interesa tampoco tu mirada en vivo y en directo, que no la puedo controlar obviamente, sino el hecho de decir que para mí la autenticidad está en decir yo soy así y por lo tanto tu mirada no me interpela a cambiar en ningún sentido. De hecho, Richard Sennett habla de la condena moral de la impersonalidad, es decir, la gente ya se autoobliga a tener esa especie de identidad fortísima que no tenga en cuenta nada más que el otro te acepte o te rechace al completo, ¿no? No es lo único, también Lipovetsky habla de eso, ¿no? Habla del reino de la personalidad, que tiene que ver con ese modelo de identidad del que tú hablas, donde dice que el yo, nuestro yo, lo que está presentando de una manera casi evidente es un deseo muy irrefrenable. Y yo creo que esto lo estamos viendo en redes sociales especialmente, de tener que revelarnos, ¿no? De decir, bueno, yo soy así, fíjate, soy auténtico, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la máscara me interesa mucho con ese exceso de identidad. Pero yo apuesto más por quizá en una pelea que tenían entre Heidegger, bueno, una discusión filosófica, ¿no?, entre Heidegger y Levinas. Heidegger apostaba, fíjate, por el hecho de pensar que la construcción de la identidad era el apropiarse de uno mismo, y decía que la auténtica libertad de un sujeto está en poder apropiarte de ti mismo. Sin embargo, Levinas llegó a responderle de una manera muy bonita, a mi entender, que decía que la auténtica libertad pasa precisamente por desentenderse de uno mismo, por liberarse de uno mismo. Es decir, que la identidad no esté cerrada, que no tengamos que cercenar la posibilidad de ir cambiando, evolucionando, ir nutriéndonos con las diferentes cuestiones, ¿no?, que nos van sucediendo a lo largo de la vida, porque de lo contrario, al final
empezamos a enfocar la construcción de la identidad desde el rango de lo que yo denomino en el libro la bulimia emocional, ¿no? Esa necesidad de estar experimentando cosas, vomitarlas en redes y esperar la evaluación del otro sin dejar que el nutriente vaya sedimentando la experiencia y extraer algún tipo de sabiduría de ahí. Has mencionado, claro, varias veces ya el tema de las redes sociales y yo cuando reflexiono sobre el tema de la identidad, es verdad que si lo aplico al ámbito digital, y quizá por ahí va más mi concepto de polidentidad, es que ya no es que reivindiquemos nuestra identidad como así soy yo, es que en redes sociales incluso creamos una identidad que no somos nosotros, ¿no? No sé si a eso es a lo que te refieres con nuestra falta de identidad. Bueno, no es que no seamos nosotros, es que lo que construimos en las redes sociales es un avatar, es la idealización del yo. Ajá. Es decir, la red social tiene el atractivo de crearte una identidad virtual donde tú vas a poner todo tu ahínco, todo tu tiempo, tu esfuerzo por idealizarte para que el otro te vea como tú quieres que te vean. Y entonces la frase que subes, el filtro que le metes a la foto, la reflexión que te has pasado mucho tiempo pensando, toda esa idealización del yo aparece en ese mundo virtual. Y claro, yo entiendo que esa identidad es muy atractiva porque tomas el control no solo de la construcción de tu identidad y lo tomas 100%, sino que además tienes la capacidad de controlar o teledirigir la mirada del otro hacia donde tú quieres que mire. Y esto en la vida real no pasa. Es decir, cuando tú sales a la calle no puedes controlar la mirada del otro ni sus criterios de atención. Pero en tu red social sí puedes decir, quiero que el otro vea de mi perfil esto y que conozca de mí exclusivamente esto y esté atento exclusivamente a esa parte. Entonces, bueno, entiendo que ese avatar cada vez más sea seductor, ¿no? Y esté sedimentando cierta identidad incluso en la vida real. Es decir, el problema muchas veces es que cuando apagas la pantalla y te miras en el espejo, la identidad virtual, que a lo mejor tiene una aceptación muy buena, no tiene nada que ver con la identidad real con la que tú te mueves por la calle, ¿no? Y entonces empieza a perder desinterés en el mundo real, ¿no? La desgana de lo real, de lo que yo hablo en el libro, la desgana de lo real viene a veces por eso, ¿no? Porque ese criterio atencional que tú dedicas a la pantalla y que te da réditos, incluso emocionales, no te lo da la vida real cuando sales a la calle. Justamente de esa dualidad mundo digital, mundo real, era mi siguiente cuestión. Y porque tú dices en el libro, imaginad si hiciéramos algo parecido a lo que hacemos en redes, pero en el mundo real, es decir, ponemos mucho empeño, mucha dedicación, mucho esmero en cómo tratamos al otro, en dar siempre los buenos días con una sonrisa, en tener tu mejor versión siempre en todas las facetas de tu vida. Y ahí es verdad que si comparas el mundo digital con el mundo real es realmente hostil, si lo piensas, porque claro, la gente no va por la calle como ves que está la gente en redes sociales. Bueno, claro, si lo comparas con lo que hay en las redes sociales, no sabría decirte si la hostilidad está solamente en el mundo real, ¿eh? Bueno, yo no creo que sea hostil, yo creo que el mundo real es trágico, es decir, hay una tragedia, forma parte de la vida, hay momentos de comedia, hay momentos de drama. Lo que pasa que, claro, que si hemos estado ocultando la parte más dramática de la vida, especialmente, por ejemplo, con el confinamiento, donde apenas se ha visto sufrimiento a nivel mediático, ¿no? Y estamos diciéndole a la gente, oye, haz pública tu felicidad y todo aquello que te ponga contento, compártelo, ¿no? Y se le da el término compartir y exhíbelo. Sin embargo, aquello que te provoque dolor y sufrimiento, por favor, déjalo en tu ámbito privado. Y claro, pues tenemos una contradicción y es que pensamos que quizás la vida real sea, pues como tú dices, ¿no? Un poco, no te diría sufrida, pero no sé, tú has utilizado qué término has dicho de la vida real. Yo he dicho hostil, pero bueno, que es poco apetecible, hostil, que prefieres refugiarte siempre en lo virtual porque ahí siempre hay purpurina y unicornios, ahí seguro. Claro, pero ten en cuenta que es que lo virtual es muy seductor porque tiene mucho control de muchas cosas, ¿no? Mientras que la vida real, no, la vida real tiene esa magia de lo imprevisto en muchas ocasiones. Por eso también es cierto, ¿no? Que en la vida real nos permitimos las vacaciones morales a veces y desconectas y no quieres saber nada. Creo que en muchas ocasiones lo que hacemos es, y se ha visto en el confinamiento, ¿no? Nos hemos dado cuenta quizás de que estábamos cada vez más viviendo en un mundo de esparcimiento donde teníamos casi siempre repleto, ¿no? La agenda de actividades y donde la hiperacción se estaba imponiendo en la construcción de la identidad. Entonces no deja pozo ni sedimento. ¿Frente a qué? Pues frente a la necesidad de también equilibrar ese esparcimiento con un poco de recogimiento.
el recogimiento implica la capacidad de poner el foco de atención en un control también del deseo, del placer, que si quieres luego lo hablamos, ¿no? Pero entiendo que se pueda pensar que hay cierta hostilidad en el mundo real, que también lo hay obviamente en el mundo virtual, desde el plano en el que no nos están dando una pedagogía del sufrimiento. Es decir, estamos entrando en una especie de aleccionamiento de lo placentero, entre comillas placentero, ¿vale? En lo que nos hace feliz, en lo que nos estimula, en la activación del deseo, y sin embargo, la otra parte, la parte quizás más dramática de la vida, pues está, digamos, empujada al plano de lo privado, ¿no? Y esta provoca que cuando te llegue el sufrimiento, que te va a llegar porque forma parte de la existencia, o cuando te llega el desánimo, pues no tengas la capacidad referencial para salir de ahí por ti mismo. Y entonces, bueno, de ahí el auge de los libros de autoayuda, ¿no? Donde la gente, pues, cuando llega ese momento malo de su vida, no sabe cómo salir porque no ha tenido esa pedagogía del sufrimiento y entonces tiene que acudir a elementos externos. Uh-huh. Dices también en el libro, que yo lo he identificado para mí claramente como otra causa de desánimo, que muchas personas tienen la sensación de estar incompletos y que en lugar de llenar su vida, lo que hacemos es llenar nuestra agenda de cosas que hacer. ¿Cómo es posible que nos sintamos incompletos cuando realmente en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, es bastante fácil, entre comillas, tener lo que en principio necesitamos para sentirnos completos, ¿no? ¿Cómo convive el sentirse incompletos con todas las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor? Claro, a ver, si supiéramos qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos completos, lo haríamos. El problema está en que yo creo que no lo sabemos, ¿no? Es una sociedad muy que funciona con criterios de velocidad muy altos, ¿no? Y también de aceleración. De hecho, yo creo que lo inmediato se impone cada vez más. Y esto implica, cuando tú vives en un mundo muy inmediato, que hay poco tiempo para la reflexión. Es decir, que necesitas tomar distancia y no puedes hacerlo porque tienes una agenda muy cargada, ¿no? Y como no te separas de lo inmediato, al final lo que te sucede es que el foco con el que tú te manejas es un foco que va hacia lo inminente, ¿no? Y la apertura de ese foco, como si fuese una cámara, ¿vale? Bueno, pues la apertura de ese foco es muy estrecha. Entonces, es como si fuésemos todo el rato con una turbotemporalidad presionando por ir, pues, detrás de la próxima experiencia, de la próxima actividad, etcétera, etcétera. Y entonces el entorno apenas lo percibes cuando corres mucho, porque lo que te fijas es lo que está delante de tus narices. Y el resto, lo que le sucede es que se desenfoca. Entonces, claro, cuando estás tan pegado a lo urgente, que creo que es lo que nos pasa, al final miras la vida muy de cerca y condiciona la vista, es decir, lo que tú estás viendo en ese momento, y también el pensamiento a algo exclusivamente próximo. Y reduces muchísimo ese campo de mira. Y las consecuencias terribles porque te falta la perspectiva. Entonces, claro, no me extraña que la sensación de estar incompleto sea grande cuando solamente te centras en lo que tienes exclusivamente delante, ¿no? Y te pongo el ejemplo de la agenda, ¿no? Desde cómo en muchas ocasiones esa hiperacción de la que tú hablas o de esas opciones que te da la vida, que todas las conocemos y son accesibles, pues también se convierten a veces en una tiranía, ¿no? Antes la agenda tenía un plano exclusivamente o principalmente profesional. Es decir, tú tenías una agenda que se circunscribía, yo no sé si te acuerdas tú, pero yo lo recuerdo en casa, era una especie de libreta, ¿no? Incluso a veces de cuero y tal, donde se apuntaban las cosas relacionadas con el mundo del trabajo o con el mundo del colegio, ¿no? Y cuando llegaba a casa, pues la agenda se quedaba en un sitio y ya no tenía peso específico en la configuración de tu vida privada. Es decir, era muy raro que apuntases en la agenda eventos de tu vida privada. ¿Por qué? Pues porque había un tiempo libre donde tú tenías más o menos claro lo que querías hacer, porque había una repetición, una sedimentación, un ritual, y lo demás estaba desprogramado. Es decir, había una improvisación, había pues, cierta creatividad a la hora de ocupar ese tiempo libre. Es decir, que teníamos un poco de control y también nos dejábamos llevar en ese tiempo libre. Pero si no tomamos el control, al final lo que sucede es que la agenda se impone ante ti. Yo ahí cuento en el libro que a mí me pasó de levantarme una mañana y encontrarme que como yo comparto agenda familiar, agenda profesional y con algunos más, pues y con los amigos, de repente te levantas un día y te encuentras 3 apuntes en una agenda de lo que vas a hacer ese día y no lo has hecho tú ninguno. Con lo que ya no eres dueño ni siquiera de tu propia agenda. Entonces, creo que el concepto de hiperacción, ¿no? O de ocupar espacio, la sensación de estar incompletos cuando tú tienes tal cantidad de actividades que están puestas constantemente en la agenda de la que a veces ya no eres ni dueño, hace que empieces a experimentar
la vida a través de una concatenación de hechos cerrados, uno tras otro, tras otro, tras otro, que van eclosionando cada hecho porque está apuntado en la agenda y cuando lo acabas desaparece, aparece como un check, es decir, ya lo he chequeado, lo he hecho, y no existe continuidad, ese es el problema. Es decir, que cada anotación que haces en la agenda es una anotación particular de un evento particular, muy singular, que al final no tiene interconexión con otros eventos y entonces era una especie de atomización en la construcción de esa identidad donde no hay una línea continua. Has mencionado antes justamente la palabra ritual y quería que entrásemos también en este concepto y en cómo estamos perdiendo tanto los rituales de lo cotidiano como, y también lo hablas mucho en el libro, yo creo que también estamos perdiendo cultura, tradición, o sea, todo lo que nos configura, volviendo a hablar de la identidad, todo lo que configura nuestra identidad, lo estamos dejando de lado en esa bulimia emocional que decías antes de tener que estar, ¿no?, nuevo. Y tú lo dices en el libro, que hemos pasado del ritual, que es como algo más interno, a la ceremonia, ¿no?, que es eso de hago la foto y lo subo y lo comparto porque si no, no ha pasado. Es algo que creo que habría que pensarlo incluso a nivel pedagógico, fíjate. El ritual, ya lo decía Byung-Chul Han, el coreano, en su último libro, ¿no?, La pérdida de los rituales. Yo lo he ampliado al campo de la ceremonia. ¿Por qué? Porque había una pedagogía incluso del placer en los rituales. Es decir, cada casa tenía unos rituales muy concretos que se hacían en microcomunidades que iban configurando una parte de nuestra identidad. Entonces, cuando tú salías de tu casa y entrabas, por ejemplo, en casa de un amigo, encontrabas una extrañeza tremenda en sus rituales, ¿no? Y te parecía todo tan extraño. Ibas a casa de un tercer amigo y te pasaba igual, ¿no? Facilitaba, por ejemplo, el contraste. Facilitaba el pensamiento crítico que se activaba por comparación, ¿no? Por decir, joder, pues hacemos nosotros unas cosas y mi amiga hace otra completamente distinta. Y entonces enriquecía mucho la vida, esa diversidad de tener una identidad sedimentada, un ritual, ¿no?, que te iba dando un acompañamiento a lo largo de toda tu trayectoria vital y que empezaba. Yo hablo de un hilo, hago la metáfora del hilo de que, bueno, el hilo está tenso porque vayas donde vayas, ya lleva una identidad sedimentada en ese ritual. Entonces, pues el destensarlo en muchas ocasiones sucede en el siglo XXI cuando tú sustituyes ese ritual por un ceremonial. ¿Qué es un ceremonial? Porque en el ritual, digamos que la comunidad es la que ejerce el peso específico en la configuración de la identidad. No al completo, pero sí hay un alto porcentaje comunitario en esa construcción del ritual. Sin embargo, en el ceremonial no. El ceremonial implica que hay, en el caso, por ejemplo, del hogar, donde se mete una pantalla a través de una red social y son las 9 de la noche en casa y todo el mundo está sentado en su sofá, haciendo un ceremonial muy concreto donde lo importante eres tú. El ceremonial está estructurado con una serie de normas para formar parte de ese ceremonial, una red social en concreta, sea la que sea, y entonces tú te das de alta con tu avatar y empiezas a participar en ese ceremonial. ¿Qué es lo primero que suele hacer? Bueno, pues observas cómo la gente participa en ese ceremonial para entender un poco cómo se configuran las reglas de participación. Luego ya tú empiezas a participar y estás esperando la respuesta de los demás miembros de esa ceremonia. Pero lo importante es tu papel en la ceremonia, es decir, de repente los otros dejan de ser importantes en la configuración de tu identidad y empiezas a tener una preocupación mayor por tu papel dentro de la ceremonia y cómo evalúen tu papel dentro de la ceremonia. Y en esa construcción eres tú el dueño de esa identidad que vas generando, ¿no? Y entonces te puedes encontrar, que creo que puede ir pasando, o que sucede, ¿no?, cada vez más, que dentro de un mismo hogar, en el salón de casa, haya 3 personas participando en ceremoniales con otros yo virtuales, con otros avatares, sin necesidad de tener una interrelación ritual con los que tienes sentados al lado en el espacio físico, es decir, en el vivo y en el directo. Es decir, la vivencia que se construye dentro del plano del vivo y del directo pasa a un segundo plano y se sustituye por una virtualización del ceremonial. Eso hace que pierdas la construcción de la identidad en el plano de lo real, ¿no? Y entonces cuando sales por la puerta de tu casa, el extrañamiento ya no forma parte de ti, porque estás muy preocupado de tu avatar y de esa ceremonia, ¿no? Entonces, bueno, pues vas en tu autobús participando en tu ceremonial, llegas al trabajo y revisas tu ceremonial, y entonces estás un poco homogeneizando toda esa figura de la vida en torno a esos ceremoniales, donde lo que te interesa es la respuesta, el feedback, ¿no? Entonces, bueno, puede suceder que si le dedicamos cada vez más tiempo, más atención y más cuidado al proceso ceremonial, pues el ritual desaparezca y la importancia de lo real pues termine en lo que hemos hablado al principio, en la desgana.
Uh-huh. Antes, justo cuando hacíamos esa contraposición entre el mundo real y el mundo virtual, nos decías que tú el mundo virtual prácticamente lo puedes diseñar, bueno, prácticamente no, lo diseñas tú con los fondos, con los filtros, con los colores, con los textos, con todo. Pero es que también dices en el libro que nos venden que nuestra vida también es un elemento que se puede dominar y configurar y que todo es cuestión de ponerle determinación, perseverancia, de crear hábitos. Pero claro, esto yo creo que choca de frente con lo que nos ha pasado a toda la población mundial durante la pandemia, que es darnos cuenta de que existe algo que es la incertidumbre, que siempre hay una parte, que tú lo dices también, el azar, el caos, la injusticia, hay una parte que no se puede controlar y claro, cuando uno cree que puede controlarlo todo y de repente te pasa algo, ¡boom!, pandemia, te pasa lo que nos ha pasado a muchos, que yo estuve 2 o 3 semanas en shock puramente porque no sabía lidiar con la incertidumbre propia de la vida humana. Claro, al final hemos perdido lo que Ortega se llamaba el perspectivismo de la vida, ¿no? Que tiene que ver con la suma de muchos puntos de vista en torno a la realidad, que es múltiple y fascinante. Pero en 2 planos, tanto en el real como en el virtual, se ha ido modificando mucho esa percepción de lo que se supone que es lo incontrolable de lo real. Y claro, yo entiendo, ¿no?, que a nivel productivo, interese decirle a las personas que son los dueños de su propia vida. Y que si se apropian de su propia vida, pues podrán llegar a lo que les dé la gana constantemente, ¿no? Y entonces eviten o digamos oculten esa parte de la vida que tiene que ver con el caos o con la injusticia o te diría con la endogamia, ¿no?, que está muy asentada en nuestra sociedad, o incluso con el factor como la suerte, que ya incluso hay muchos libros que te dicen que tú puedes controlar la suerte o que eres capaz de controlar el azar. Y claro, esos discursos motivacionales que ocultan, ¿no?, el caos o la injusticia o la endogamia y tal, tienen un interés muy productivo que termina siendo muy rentable a un sujeto que considera que puede ser el dueño completamente de su vida sin tener en cuenta cuestiones tan importantes como, por ejemplo, sus circunstancias. Es decir, las circunstancias reales, las que van configurando, decía Ortega y Gasset, que 2/3 de la vida de una persona se pueden medir o se pueden más o menos conocer por el lugar en el que nace y el año en el que nace. Es decir, hay 2/3 de tu vida que van a configurarlo tus circunstancias, que no las eliges tú, que vienen impuestas. Es decir, el nivel cultural de tus padres, el nivel socioeconómico, el colegio en el que te educas, el barrio en el que creces, eso va configurando inevitablemente una parte de tu identidad. Inevitablemente, no digo toda, pero sí inevitablemente. Entonces, claro, si yo te digo que eso no tiene ninguna importancia, porque te pongo como ejemplo a un Mark Zuckerberg, a un Steve Jobs, que en el garaje de su casa era como tú y ha llegado a ser famosísimo mundialmente, y elimino cualquier circunstancia real de esa vida, y además otra cuestión que también me parece muy relevante, hago una relajación de la simbología estética en esos mensajes, es decir, ya las clases sociales altas pues no tienen la estética que tenían hace 40 años, donde había una separación exclusiva entre clases sociales, nada más que empezando por la estética. Tú sabías que aquel era rico porque llevaba un coche de lujo, un reloj de lujo, un traje de lujo, etcétera, etcétera, y conocía una distancia enorme entre esas circunstancias que habían configurado a ese sujeto y a ti. Pero claro, si ahora sale que tú tienes, el mismo móvil que tú llevas, la misma camiseta de Zara comprada, cuando te das cuenta, hay algo que te hace pensar que puedes tener el control de esas circunstancias y que no son importantes en tu vida y que por lo tanto te puedes lanzar la cuestión del ideal por encima de lo real. Es decir, nos han vendido un determinismo de la vida. Es decir, tú puedes determinar tu vida 100% y por lo tanto tienes que lanzarte, ¿no? Y claro, es complicado porque a fin de cuentas, incluso en los procesos, yo ahí hablo en alguna parte del libro, en los procesos pedagógicos nos entrenan la voluntad como si fuéramos velocistas, es decir, que activen la voluntad muy fuerte, con mucha intensidad, para hacer algo con muchas ganas y sin embargo nos meten sueños, delirios de grandeza, o nosotros los compramos por no victimizarnos, ¿vale? Insertamos sueños que tienen que ver con un proyecto de maratón. Claro, porque lo que no te cuentan es que una persona durante miles de horas al cabo del día, de los meses, de los años, hasta que ha llegado a donde ha llegado, han sido millones de horas de trabajo brutales para llegar donde está. Pero esa parte en muchas ocasiones se la ahorran. Y tampoco te cuentan las millones de personas que haciendo eso no llegaron, porque eso no sale en ninguna noticia. Entonces, si no te cuento los millones que no llegaron y encima te ahorro todos los procesos de sufrimiento reales que una persona lleva, pues, por ejemplo, para alcanzar un cierto tipo de éxito, al final resulta que tú interiorizas
un ideal de vida que requiere ser un maratoniano, es decir, entrenar constantemente durante mucho tiempo a largo plazo, y sin embargo tu voluntad te la hemos entrenado a corto plazo, es decir, a impulsos grandes que son muy, muy cortos y muy intensos. Entonces, esa desafección genera un desánimo brutal, porque te das cuenta de que, oye, quieres hacer algo, empiezas a hacerlo con mucha intensidad, la voluntad baja rápido de intensidad, pasa al siguiente y estás de flor en flor, siempre eso sí, produciendo y siendo activo, perdiendo además esa capacidad de controlar la vida, ¿no? Así que estamos en un mundo en el que la autoayuda y, como te diría, los psicofármacos cada vez van a más. José Carlos, hay un tema, no lo tratas directamente en el libro, pero sí que yo creo que lo tratas en otras partes, que para mí es una causa de desánimo absolutamente, que es la adicción a la prisa con la que vivimos. De hecho, yo leo mucho a Byung-Chul Han. De hecho, he recuperado mi gusto por la filosofía leyéndole a él y leyéndote a ti, y él habla de la sociedad del rendimiento, que está muy relacionado con, pues eso, con esa adicción a la prisa en la que vivimos, y tú lo mencionas en el libro como la atomización del tiempo, y me gustaría que nos desarrollaras un poco un concepto que has dicho antes, que es que perdemos la continuidad temporal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la continuidad temporal tiene mucho que ver con darle un sentido. Decía, creo que era Schopenhauer, que la vida cobra sentido cuando uno mira hacia atrás, pero que se tiene que vivir hacia adelante. Eso significa que las categorías temporales tienen que recuperarse en la construcción de la identidad. Es decir, no podemos pretender que toda la intensidad y la perspectiva se ponga exclusivamente en un presente inmediato, porque entonces vamos a perder la perspectiva de lo que es importante en la vida o de esa construcción de la identidad, ¿no? Hay una sociedad que aboga mucho, por ejemplo, porque nos convirtamos en personas inconformistas, de manera que incluso la capacidad de disfrutar de la vida con respecto al rendimiento que lleva en esa sociedad del rendimiento de la que tú hablas es casi absurda. Es decir, te están diciendo que te autoexplotas en el sentido de que des lo máximo de ti todo el rato en todas las facetas, pero no te dicen cuando lo consigas, párate y disfrútalo durante mucho tiempo y repítelo. No, eso no te lo dicen. Entonces, claro, estamos entrando en una sociedad que exige una atomización en todo lo que se hace con una intensidad altísima. Yo hablo de una horizontalidad intensa en cualquier aspecto de la vida. Digo cualquier aspecto, te voy a poner ejemplos. Es decir, ahora hacer una lista de la compra requiere una intensidad muy alta y un tiempo y una dedicación para saber todos los ingredientes sanos, lo que nos viene bien para el organismo, hacer la compra perfecta, ir al sitio más adecuado, saber cómo reciclar esa comida en cada momento. Entonces, vale, bien, esto es la lista de la compra, requiere una intensidad y un tiempo, se la dedico y hago la mejor lista de compra y veo programas nutricionales y me entero. Pero es que cuando voy a apuntar a mi hija a una actividad extraescolar, quiero la mejor actividad extraescolar, la más productiva, me he comprado libros de nuevas pedagogías, he analizado su futuro, etcétera, etcétera. Vale, bien, ya le hemos dedicado también tiempo a eso y a intensidad. Tercera cosa, pues con mi pareja, quiero fomentar una relación de pareja mejor, entonces me compro libros para entenderlo, voy a una terapia con mi pareja, buscamos afianzar la relación, vamos con intensidad. Lo mismo pasa con el trabajo, incluso con el tiempo libre. Ya no solamente quiero salir a correr, quiero saber si soy pronador o supinador, quiero superarme y competir conmigo mismo y extraer lo máximo. Claro, cuando te das cuenta, tú dices, joder, he ido a cada cosa con un nivel de intensidad altísimo, dándole una importancia brutal, porque parece que todo es muy importante constantemente. Y entonces hemos perdido esa capacidad de volver a jerarquizar la vida en una línea de arriba a abajo y decir, oye, pues mira, tiene que haber una continuidad y una jerarquía, porque si no, el agotamiento es brutal y al final del día acaba exhausto, pero por mil cosas las que ha sido con tanta intensidad precisamente porque no ha sido capaz de jerarquizar la vida, ¿no? Esa atomización del tiempo tiene que ver mucho con acudir al instante para extraer siempre la esencia, ¿no? Para conseguir sacar todo lo que pueda de productividad de ese instante en el que estás viviendo, ¿no? Y al final, pues, pierdes la capacidad de jerarquizar, por ejemplo, el placer, que a mí me parece que, joder, para mí es muy doloroso, ¿eh? Ver cómo cada vez activamos más el deseo, es decir, el deseo le ha ganado ya la partida al placer. Hemos perdido la capacidad de disfrutar de la vida, porque el deseo se ha convertido en un activo social. Te han dicho que el que desea es una persona proactiva, ilusionante, emprendedora. Es decir, el estigma que antes tenía desear, que te decían, hombre, intenta no desear mucho porque va a ser un desgraciado y tal. No, ahora ese estigma ha desaparecido y de repente el deseo es el nuevo sum sum corda de la construcción de la identidad, porque son personas maravillosas y proactivas, ¿no? Y el placer, pues, ha pasado de ser algo pedagógico
que se repetía porque activaba el deseo, es decir, tú tenías un placer que habías sedimentado con tu familia, con tus amigos, que te encantaba y que lo repetías constantemente, con lo que activabas el deseo para conseguir un placer que ya conocías, porque tenía una pedagogía. Bueno, pues eso desaparece y el placer se convierte en un elemento pasivo que puede ser incluso una rémora en la construcción de la identidad. Y te pongo ejemplos muy tontos. No hace mucho, antes de la pandemia, recuerdo que fuimos a un restaurante unos amigos y estuve con los amigos en un restaurante que nos gustó mucho, la cosa estuvo muy bien. Total, que 2 semanas antes de la pandemia, habían pasado 3 meses y dijimos, oye, volvemos. Y dijeron, no, ¿para qué vamos a volver? Vamos a probar otro. Yo le dije, joder, pero si estuvo muy bien el restaurante. Es decir, hemos experimentado el placer de la comida que tuvimos, nos pusieron un reservado, nos atendieron de lujo, aquello fue excelente, vamos a repetir. Entonces, no, porque repetir implica perder una oportunidad de experimentar algo nuevo. Y yo le decía, ya, pero es que si tenemos uno que nos gusta, ¿por qué no sedimentamos un ritual en torno a esto que nos gusta? Pues no, la gente empieza a ver que si tú sedimentas ese ritual y vuelves a una experiencia placentera que ya has tenido, estás perdiendo la oportunidad de experimentar nuevos placeres, que no sabes si los vas a conseguir, porque luego vas a otro restaurante y ya no te gusta tanto y ni te lo has pasado tan bien, con lo que entonces lo que has perdido es la oportunidad de recuperar el placer que ya aprendías, ¿no? O incluso pensamos que va a ser menos placentero porque ya lo conocemos, ¿no? Que eso también es un ¿sí? error en esa necesidad de que todo sea nuevo, porque parece que ya no vas a disfrutar, como ya lo has vivido una vez. Y era todo lo contrario, porque cuando tú conoces el placer, la relajación, además activas el deseo, tú controlas el deseo para llegar a ese placer, mientras que de la otra manera es el deseo el que te activa a ti constantemente hacia cosas nuevas. Entonces, es una carga en la construcción de la identidad diferente, ¿no? Porque cuando ya has probado algo, incluso puedes salivar antes de llegar porque conoces el placer que vas a experimentar. Y luego incluso depende mucho también de la subjetividad de ese momento, pero ya conoces el placer. Es decir, esa pedagogía del placer que teníamos era la que hacía que cada verano pues yo quisiera ir a las fiestas del pueblo que ya conocía y me la había pasado muy bien y sabía más o menos los rituales que teníamos, o cuando llegaba el momento de irse a la playa en verano, pues sabía dónde quería ir, lo que quería hacer. Es decir, tenía esa pedagogía del placer, pero la neofilia, es decir, esta obsesión porque la novedad es buena sin haberla sometido a criterio, hace que la gente considere que repetir significa perder oportunidades. Se está estigmatizando la repetición. Me viene muy bien que hables de neofilia para plantearte mi siguiente causa de desánimo, que es el desprecio de la experiencia, en el sentido de desprecio de lo que ya conocemos por estar siempre buscando lo nuevo. Y de hecho hay un libro que a mí me gusta mucho de Carl Honoré, que es Elogio de la experiencia, y que yo creo que también es un poco lo que tú propones en el capítulo sobre la edad, que es que, pues eso, porque alguien tenga experiencia o edad, es como ya es un trasto viejo y no somos conscientes de la sabiduría que no dan los años en sí, sino el ir acumulando vida en los años, ¿no? Bueno, vida, pero sobre todo también conocimiento. Es decir, también, sí. Tener experiencia, claro, tener experiencias por tener experiencias no lleva a ningún sitio. Yo, de hecho, cuando hablo al principio del libro de bulimia emocional, lo digo muy claro. Se trata de que, oye, si tú quieres tener experiencia, es maravilloso, pero entonces hay que dejar tiempo para 2 cosas. Primero, sedimentar la experiencia y segundo, dejar que nutra al organismo, es decir, extraer algún tipo de conocimiento de la experiencia, porque si no la revisas, si no acudes a esa experiencia que has tenido y además para acudir activas la imaginación, porque ya no estás viviéndola, tienes que volver a imaginarla, ¿no? Y activas la memoria, que son 2 elementos fundamentales, por ejemplo, para la creatividad. Es decir, que revisar una experiencia que uno ha tenido, activando la imaginación y la memoria, implica ver qué podemos extraer de esa experiencia para la vida. Entonces, la sabiduría tiene mucho que ver con la capacidad de extraer de esa experiencia un tipo de conocimiento que te venga bien para el proyecto vital que tienes enfrente. Lo que sucede es que estamos perdiendo esa capacidad de entender que la experiencia es un eje vertebrador de nuestra realidad, sobre todo si hablamos de una experiencia en vivo y en directo, es decir, una vivencia. La vivencia se hace en vivo y en directo, pero si dedicamos cada vez más tiempo y más energía a experimentar el mundo virtual, es decir, a funcionar con nuestro avatar, pues perdemos la capacidad de vivenciar algo, porque lo que estás haciendo en muchos casos es moverte en el plano de lo virtual y no en el plano de lo real. Y con respecto a los ancianos, creo que es un tema de negligencia. Yo en el libro creo que lo llamo así, es decir, tenemos un proceso de negligencia ante lo que consideramos ancianos que desde nuestra perspectiva de la productividad empiezan a ser sujetos no válidos para mucha gente. Es decir, que el sujeto se empieza a considerar un activo
Y como los ancianos ya no están activos en muchos casos, pues porque están jubilados, pues ese tipo de violencia, entre comillas, sobre las personas que ya no están activas o que han cumplido su ciclo productor, los convierte en gente difusa que no forma parte del concepto social, ¿no? Yo hablo del efecto retrato, que me parece que es muy singular de lo que está pasando. Es decir, cuando tú coges la cámara del móvil y vas a hacer una foto y pones el efecto retrato. ¿Qué es el efecto retrato? Pues que el yo se percibe precisamente como lo importante, ¿no? Y además una especie de autosuficiencia. Y lo que hace es que difumina todo lo que hay alrededor que no le interese en la foto. Se ve de fondo, es decir, tú intuyes que hay, pero no interesa ni importa, ¿no? Entonces, las sociedades tradicionales, antes, donde casi todo era mucho más pausado, las personas más ancianas, lo que tenían era una experiencia de lo real. O sea, fíjate, claro, tú tenías a tu abuelo, a tu abuela, a tus padres que habían vivido y conocían la realidad y tú hablabas con ellos y te dejaban una serie de enseñanzas que estaban basadas en lo real y en una realidad, además, que estaba en consonancia casi siempre con lo que sucedía en comunidad. Y sus conocimientos eran importantes para adquirir la construcción de tu identidad, sus consejos, sus criterios, etcétera, etcétera. Pero de repente cambian los tiempos y empezamos a percibir, yo creo de una manera muy cruel además, que como el mundo virtual está ganando enteros en nuestra atención y en nuestro desgaste temporal, pues entonces ya los conocimientos que ellos tienen del mundo real parecen, y digo solamente parece, que ya no son relevantes para la sociedad contemporánea y lo estamos dejando en un segundo lado. Es decir, la experiencia que la gente en la vida real ha ido acumulando en algunos casos, pues empieza a pasar a un segundo plano precisamente porque la virtualización de la vida está empezando a imponerse. Bueno, es que forma parte todo al final de esa sociedad del rendimiento, ¿no? Que parece que como ya pues las personas mayores ya no rinden, no son productivas, igual que cuando hablábamos del tiempo libre, tú lo dices en el libro, la profesionalización del tiempo libre, de agendar hasta lo que vamos a hacer en esos momentos de dolce far niente o calma chicha andaluza, que me encanta la reivindicación que haces de este concepto, porque claro, como vivimos tan obsesionados con el rendimiento y la productividad, ya hemos dejado, o sea, ya vemos el aburrimiento como algo malo, esto lo vimos también en el otro episodio, y claro, el aburrimiento es un poco la antesala de la curiosidad y de el querer seguir descubriendo, ¿no? Vamos a retomar este tema que me pareció muy interesante cuando lo hablamos la otra vez, José Carlos. Sí, bueno, claro, es que yo creo que estamos en un momento muy curioso y paradójico porque tenemos un aburrimiento agitado, es decir, cada vez nos aburrimos más, pero nos ponemos muy nerviosos dentro de ese aburrimiento, mientras que antes te aburrías y lo que hacías era, bueno, pues te dabas contra una pared, decían en casa, o te calmabas muchísimo. Es decir, la calma chicha andaluza tiene mucho que ver con los veranos que yo pasaba aquí en Córdoba de 4 a 6 de la tarde, donde no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer, porque el calor era inmenso, en la casa pues no se podía hacer mucho ruido y te dejabas llevar y punto pelota y construías 1000 cosas si hacía falta, ¿no? Es una época, la nuestra ahora contemporánea, muy complicada. Yo creo que se generan muchos frenesís, es decir, vamos con frenesí a muchas cosas, pero ese frenesí cada vez es más efímero, fíjate, es decir, se diluye, ¿no? Hay una falta de prolongación quizás del frenesí en el tiempo, quizás de intensidad, que además, si no la tenemos, pues entonces no favorecemos esa languidez, que me parece una palabra muy bonita, ¿vale? La languidez, dejar que el tiempo se elongue, ¿no? Sin demasiado que hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque casi estamos, yo creo, muy preocupados y cada vez más educados en activar el entusiasmo constantemente, en ilusionarte, porque te dicen que la ilusión es lo mejor del mundo y entonces esa proactividad, una vez activada, lo que nos sucede en algunas ocasiones es que los mecanismos de activación y de resistencia, sobre todo los de resistencia, es decir, una vez que lo activas es muy bonito. El problema está que esa resistencia tiene que llegar, ¿no? En algún momento si quieres que no llegue el aburrimiento a formar parte de esa identidad, ¿no? El aburrimiento además yo creo que también hace acto de presencia cuando nos tomamos muy en serio el tiempo libre. Y esto se está convirtiendo en una seña de identidad del siglo XXI. Sí. Es decir, la gente ha profesionalizado el tiempo libre en todos los niveles. Ya no solamente en el deporte, sino en todo. Es decir, en la formación, en lo que te exige. Es decir, le exige al tiempo libre una plena realización, porque si no consideras que lo estás perdiendo. Con lo que cuando tú le exiges al tiempo libre una plena realización, una productividad, lo que estás haciendo es bloquear la posibilidad de disfrutar del ocio. Es decir, el placer que te da no tener ninguna presión sobre aquello que haces que te gusta o que te deleita, pues termina fundamentando un tipo de ocio que está sometido a unos estándares de productividad que termina convirtiéndose en algo aburrido o exigente, ¿no? Cuando en realidad debería ser todo lo contrario.
Entonces, el entretenimiento además pierde esa capacidad bonita de distracción. En la distracción, yo lo cuento en el libro, viene del latín distraere, que significa arrastrar o tirar y separar también. Es decir, que en teoría la distracción tiene que ver con algo que te separa de donde tú estás y te conduce a otro camino, ¿no? O sea, imagínate qué cosa tan fascinante el que te separen de donde tú estás y vayas hacia otro sitio y te olvides de ti, ¿no? Esa es la verdadera distracción, la que te va o te lleva a un camino divergente, en la que te apunta a otra dirección. Y esto ya no ocurre. Porque cuando vamos a entretenernos, jugamos con un espacio y un tiempo que ya está cubierto por una oferta titánica de entretenimiento, donde lo que te dicen es, ve probando, venga, esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y todo está construido, es decir, es un entretenimiento que viene construido del exterior hacia ti y que tú intentas ir encajando constantemente en todos esos procesos de entretenimiento que en múltiples casos llegan a la saturación y en otras no te entretienen como tú crees que deberían de entretenerte, con lo que no paras de cambiar de entretenimiento buscando algo que te llene, ¿no? Porque el entretenimiento no te está separando de ti. Es decir, tú sigues pensando que tiene que encajar en ti ese modelo de entretenimiento. Entonces, bueno, ahí dedico un capítulo entero a estos procesos del entretenimiento contemporáneo, que yo creo que se nos está yendo un poco de las manos. Totalmente, sí, sí. Sobre todo eso, el que ese entretenimiento también tiene que ser algo productivo y al que le saquemos un rendimiento. Entonces, claro, la sensación de frustración después de, pues por lo mismo te apetece estarte una tarde de domingo viéndote una serie que te gusta en Netflix, pero claro, cuando acaba esa serie, en vez de decir, bueno, pues lo he disfrutado tal, y dices, joder, no, es que he tirado toda la tarde, es que no he hecho nada, es que... Entonces, sí, es un poco que se nos Pero está... fíjate, sí... Pero fíjate eso de las series, que ahora están muy de moda, en muchos casos no le damos la oportunidad a la serie de que nos gusten. Es decir, cuando lleva 20 minutos del episodio primero de la serie, lo quitas pues dices, esto es un rollo, a mí esto no me llena la atención. Sí. Y a lo mejor la serie necesita educar tu gusto, pero no dejas que te eduquen el gusto, es decir, no dejas la oportunidad de separarte de tu propio gusto, de tu criterio estético para experimentar nuevos criterios estéticos, no, le exiges que desde el principio se adapte a ese criterio estético que tú tienes, ¿no? Y entonces cambias de serie y va a otra, y va a otra, y va a otra, lo mismo que a lo mejor en el gimnasio, que te apunta a una actividad, vas 2 días, no termina de llenarte mucho y la dejas y te vas luego a otra, y luego a otro, y tú dices, joder, no das tiempo a lo que debería de ser el separarte de tu criterio estético para experimentar nuevos criterios estéticos y ver si te funcionan o no te funcionan. Sí. No, ya no dejamos esa capacidad de experimentar. No, porque claro, tiene que haber rendimiento, pero además el rendimiento tiene que ser inmediato, porque es esa prisa con la que vivimos, que tiene que ser ya. Sí. Efectivamente. José Carlos, mencionas a lo largo del libro, en varias ocasiones, hablas de la filosofía estoica, mencionas a algunos pensadores estoicos, y tenía yo muchas ganas de plantearte el tema del estoicismo, porque sobre todo en redes sociales hay una corriente cada vez más fuerte en defensa del estoicismo, ¿no? Y de vivir ahí con esa voluntad férrea, vaya, como si fueras un guerrero espartano 24 horas al día, pero claro, a veces a mí me apetece dejarme llevar por el hedonismo, entonces yo sí que es verdad que veo un poco, a veces me digo, joder, es que yo debería tener esa voluntad, ¿no? Y esa disciplina para conseguir lo que quiero. Y no sé, me gustaría que nos hablaras un poco de estas dos corrientes. Sé que esto da para muchísimos podcasts, pero bueno, para introducir el tema y así ya te lanzo la caña para un tercer episodio sobre estoicismo. Mira, a ver, es cierto, yo utilizo los estoicos, pero creo que lo utilizo muy poco porque poquito, aquí solo me interesan 2 planos de ellos en este libro, ¿no? Es verdad que hay una moda del estoicismo, pero creo que en muchos casos descontextualizada. Es decir, el estoicismo de Epicteto todavía lo puedo entender porque era un esclavo romano que vivió una vida pues muy austera por elección propia, pero los grandes estoicos como Séneca o Cicerón llegaron a ser muy... O sea, que disfrutaban de una vida placentera, con cierto hedonismo, pero tenían muy claro que no había una dependencia de lo material, que en el fondo sería un mensaje estoico pues, muy fundamental para el siglo XXI. Decía, oye, pues mira, se trata más de hacer un trabajo interno, emocional y también de proyección de tu identidad, que de no disfrutar de los placeres materiales que te da la vida y del hedonismo incluso más allá de esos placeres materiales. De hecho, el hedonismo básicamente lo que te viene a decir es que intenta buscar aquello que no te provoque dolor. O sea, ni siquiera te incita al placer, sino que enfrenta el placer desde una ausencia de dolor, de sufrimiento, que tampoco está mal entendida, ¿no? Pero todos los hedonistas, empezando por Epicuro, ponían el foco de la identidad del hedonismo y del placer en la amistad. Y de hecho por eso traigo yo creo que a Cicerón, que lo utilizo para 2 cuestiones en el libro, para la amistad y para la vejez.
Es decir, me interesa la perspectiva de un estoicismo no desde el sentido de un guerrero que lucha contra sus instintos interiores y tal, pues porque lo veo muy complicado y me parece que además es un ejercicio que te traería pues en el siglo XXI quizás una frustración enorme, pero sí para decir, oye, pues Cicerón tiene muy claro que un estoico tiene que tener muy claro dónde están sus amistades y cuáles son las valoraciones de esas amistades en el siglo XXI, además, donde se ha virtualizado mucho las relaciones sociales, creo que son importantes, o también cómo él considera la vejez, el desenectute, ¿no? Ese plano sí me interesa porque tiene mucho que ver con la capacidad de construir una identidad a través de los otros o del ejemplo del otro. Y en la vejez él llega a decir algo muy bonito, dice que él llega a decir de la vejez que todo el mundo quiere llegar a viejo, pero que cuando llega todo el mundo le echa la culpa a la vejez y dice, joder, pues ya, pero tu objetivo vital no era llegar a la vejez, coño, pues si has llegado, disfrútalo. Es decir, al menos lo que te concede la vejez, que tiene que ver con el júbilo, la jubilación, la alegría, intenta disfrutarlo, ¿no? Entonces, esa parte del estoicismo es la que quiero recuperar, no tanto la parte, como tú has dicho, espartana, ¿no? Que es verdad que es la que se vende en muchos casos de un autocontrol pleno, porque como tú has dicho, en muchas ocasiones necesitamos tomarnos vacaciones incluso del deber moral. Claro. Es decir, en muchas ocasiones quieres desconectar, quieres relajar y es humano, porque somos seres paradójicos en casi todos los sentidos. Paradójicos porque sabemos, por ejemplo, pues que debemos de comer bien, hacer ejercicio, llevar una alimentación muy sana, pero no lo hacemos porque nos dejamos vencer a veces pues, por esa parte más placentera del placer más sensorial. Queremos sacar buenas notas y perseverar en el trabajo, pero a veces la voluntad se viene abajo pues porque se desconecta para otra cosa. Es decir, sabemos lo que debemos de hacer para llevar una vida perfecta, pero la voluntad también tiene su manera de entender la vida, no siempre desde esa perspectiva. Entonces, bueno, me parece que el estoicismo bien entendido no tiene que ser algo radical, ¿eh? Sí, no, y sobre todo rígido, porque al final entramos en esa, pues eso, rigidez y volvemos otra vez a rendimiento, ¿no? A duchas frías, sí. Porque esto genera o no sé qué hace con la grasa marrón. A ejercicio no sé qué horas, en ayunas de no sé en ayuno de no sé cuántas horas, porque esto ayuda no sé qué, no sé cuánto. Entonces al final, claro, es una rigidez que dices, madre mía, es que parece que estoy en la película Gladiator todo el día. Sí. De hecho, son dos ejemplos que yo conozco personas que lo han hecho. Y sin embargo, no se trata de que tú controles con ejercicios cuestiones que yo creo que son fáciles de controlar si quieres, sino precisamente de que vayas construyendo la identidad teniendo muy claro una lista de jerarquía de prioridades, ¿no? Cuando los estoicos Epicteto en el Enquiridión dejan escrito a sus discípulos que lo primero que un estoico tiene que tener claro son las cosas que dependen de uno y las que no dependen de uno. Entonces, bueno, pues enfocar el proyecto de vida en torno a lo que depende de ti y empezar a aceptar que lo que no depende de ti pues también tiene que formar parte de ti o te afectará de alguna manera, entonces el control tiene que pasar por ahí, ¿no? Pues yo qué sé, con los haters en redes sociales, con las críticas, yo que desde que he sacado el libro, pues me he llevado un par de guantazos enormes, ¿no? De gente que no le gusta el libro y tal. Bueno, pues ya está, sabes que la opinión de los demás no depende de ti, entonces si hay 2 o 3 personas a los que no les gusta el libro, pues nada, es lo normal, no puedes gustarle a todos, lo aceptas y punto, o gente que te critica, en fin, las opiniones que no dependen de ti no deberían de afectarte demasiado, ni las buenas ni las malas. Ni las buenas ni las malas. Entonces, bueno, yo creo que el estoicismo entendido así es más sencillo de llevar que en el fanatismo que tú me has puesto, ¿no? Que sí, que conozco personas que se dan duchas de agua fría y a diario porque consideran que ese geo empodera mucho al sujeto. Sí, absolutamente. Pues José Carlos, yo he llegado al final de mis causas de desánimo, pero quería dejar para el final la última, que me he dejado alguna que quieras tú añadir, porque claro, en el libro hay muchas más, pero bueno, ¿me he dejado alguna que nos quieras comentar? Bueno, te diría así por encima que tuviéramos cuidado, quizá hay una que comento en el libro sobre la diferencia entre moda y tendencia. Ajá. Que me parece que sería interesante señalar para tal que no esté escuchando de cara a que la construcción de la identidad sea equilibrada. Y es que en los últimos tiempos las modas se orientaban o se focalizaban hacia personas de un sector muy concreto. Había una moda pues para gente de 30 a 50 años de clase media o media alta y entonces se diseñaba la publicidad y se potenciaba para ese tipo de personas y el resto que no estábamos ahí metidos pues no nos sentíamos interpelidos a formar parte de eso. Pero de repente la sociedad contemporánea ha encontrado el sum corda del sujeto contemporáneo en el modelo de consumidor total. ¿Por qué? Pues porque antes el que estaba dentro de esa moda quería consumir esa moda, pero el resto no.
Entonces, si tú no formabas parte de eso, pues no te convertías en un consumidor. Pero de repente llegan las tendencias y las tendencias se convierten en un espacio que no tiene referencias ni relacionadas con la edad ni con la clase social. Eso implica que cualquier persona de cualquier edad empieza a desear formar parte de una tendencia, con lo que nos convierte en consumidores universales. Y eso también conlleva que la energía que estamos depositando en formar parte de las tendencias, para la gente joven todavía es fácil y la puede gastar, pero a medida que vas cumpliendo años, las tendencias tiranizan o violentan mucho al sujeto. Y pongo ejemplos ahí, como por ejemplo pues el de mi madre, que con 75 años me la encontré en Pilates con mi alumna de 21, haciendo Pilates en un gimnasio, y las dos llevaban las mismas mallas de la misma tienda. Y ninguna se siente fuera de contexto. Es decir, las dos estaban en un espacio que hace 20 años era impensable para dos generaciones tan separadas unas de otras, y que compartían no solamente una actividad física, sino también una estética. Y lo mismo pasa, yo lo cuento en muchas. A mí me pasa pues con mi vecino que va con 52 años y su traje, con su patinete eléctrico al trabajo y el mismo patinete que lleva mi alumno a la facultad, y no se siente ninguno fuera de lugar. O mi padre, que lleva un smartwatch, que lo lleva mi amigo también de 30 años menor que él, y han fusionado, han hibridado, ¿no? Las modas han desaparecido y de repente la tendencia hace que todo el mundo quiera formar parte de la tendencia y olvida, ¿no?, esa edad mental o esa clase social, porque aunque lo tengas que pagar a plazo lo vas a hacer, ¿no? Mientras que a lo mejor el multimillonario se puede comprar 7.000 iPhone, tú solo te puedes comprar uno durante 2 años pagándolo a plazo, pero olvidas, ¿no? Olvida esa seña de identidad tuya. Entonces esa pérdida de la identidad hay que tenerla muy en cuenta, porque puede que nos tiranice en los procesos de construcción de la personalidad, ¿no? Y ahí señalo, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado en que no nos frustremos y que tengamos muy claro lo que son las tendencias y lo que son las modas. Claro, pero ahí lo malo no sería tanto el, pues, democratizar, entre comillas, las tendencias, y que ya no sea tanto, pues eso, es que no tienes edad para, sino el no pretender que todas las tendencias, o sea, llevar todas las tendencias puestas, como digo yo, llevar toda la información puesta, porque al final efectivamente eso es ahí es donde está, ¿no?, la pérdida de identidad. O no sé si lo he entendido bien la diferencia entre moda y tendencia. El hecho de que se fusionen generaciones no tiene ningún problema, siempre que cada generación sepa dónde está y qué pertenece. Pero, por ejemplo, una tendencia que requiere una actualización constante. Estamos en una sociedad donde está el imperio de la actualización sometiendo a la gente con una tiranía enérgica que se precisa para actualizarse. Entonces, cuando tú tienes 20, 30, 40 años, seguir la tendencia, bueno, lo puedes medio sobrellevar. Pero cuando tienes 50, 60, 70 años, el tener que estar dentro de la tendencia para ser visibilizado empieza a ser muy violento. Sí. Y requiere grandes dosis de... Entonces, claro, la sociedad yo creo que está haciendo que personas se autoobliguen a actualizarse, dedicando mucho tiempo y mucha energía a formar parte de esas tendencias, y estamos perdiendo, por ejemplo, por la percepción del legado. Es decir, no recibimos legado porque es que la gente no tiene tiempo de pensar ni siquiera en el legado, porque los procesos de las tendencias requieren una actualización constante de ti en todos los sentidos, ¿no? Sí. Y al perder ese segmento generacional, pues quizás estamos perdiendo esa referencia de la que tú hablabas al principio, de la experiencia de los ancianos, de los mayores, ¿no?, que precisamente para ser visibilizados en ese efecto retrato de la sociedad, pues están intentando darse de alta, hacer deporte, es decir, con ese proceso de energía lo más actualizado posible para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y al final pues está la negligencia de la que hemos hablado. Sí. Pues José Carlos, aquí termina la entrevista. Como siempre se me hace cortísimo. Te tengo que dar las gracias por el libro. A mí personalmente me ha encantado, lo recomiendo y además creo que es muy necesario. Es muy necesario leer filosofía y sobre todo filosofía ante el desánimo, que yo creo que es un momento en el que más o menos estamos todos ahora un poquito perdidos y de verdad que lo recomiendo. Así que gracias por el libro y gracias por dedicar otro ratito a este podcast. Pues nada, gracias a ti, Hanna, por la invitación y nada, que tengas buena semana. Igualmente, y como siempre, a los que nos estéis escuchando, muchas gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web hannafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, hannafr. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.